Bienvenidos a Enigmas y Misterios, el podcast donde exploramos lo que la historia oficial no se atreve a contar. Yo soy Pablo, aquí conmigo está Juan y esta noche vamos a meternos en uno de los momentos más extraños, más tensos, más absolutamente inexplicables que jamás haya sucedido en un palacio. Imaginen la escena: San Petersburgo, 30 de diciembre de 1916, afuera un frío que parte los huesos, un imperio desangrándose en la guerra, pero dentro del palacio del príncipe Félix Yusupov, en el sótano, solo hay silencio, vino caro y un terror que empieza a convertirse en pánico, porque en el centro de la habitación, sentado a la mesa, está el hombre que todos creían imposible de matar, Grigori Rasputín, y él acaba de tragarse su propia sentencia de muerte. Félix lo ha observado, el corazón a 1000 por hora, mientras Rasputín devora pastel tras pastel, pasteles cargados de cianuro de potasio, suficiente para matar, según los cálculos, no a uno, sino a 5 hombres adultos. Ha bebido vino del mismo lote envenenado y ahora espera. 1 minuto, dos, 5. Félix mira y Rasputín está bien. No se agarra la garganta, no se desploma, no convulsiona, solo tiene un poco de sudor en la frente, como si tuviera una mala indigestión. El monje loco mira a su anfitrión y entonces, con una sonrisa burlona que congela la sangre, suelta la frase que vuelve loco a Félix. Félix, Félix, hoy vas a matar a Cristo, y le pide que vayan a visitar a unas gitanas. El pánico ya es total. Este hombre, este campesino, está burlándose de la muerte. Yusupov no puede más. Sube las escaleras donde lo esperan sus cómplices, el gran duque Dmitri y Purishkevich. Les dice aturdido: el veneno no funciona. Y en ese momento la conspiración civilizada se acaba. Lo que viene es una carnicería de puro terror. Espera, Pablo, eso es crucial. No es que no funcionó bien. Según sus propias memorias, la dosis era masiva, calculada para un efecto inmediato. Había pasteles y copas de vino envenenadas. Desde un punto de vista toxicológico, es improbable, a no ser que el veneno estuviera vencido, mal preparado, o que hubiera algo en la fisiología de Rasputín que lo hiciera anormalmente resistente. Ahí es cuando el pánico se convierte en acción desesperada. Félix baja otra vez al sótano, solo, toma una pistola. Rasputín está de pie, tambaleándose pero vivo, mirando un crucifijo. Félix le pide que rece. Rasputín se da la vuelta y en ese instante Yusupov le dispara a bocajarro. La bala le entra por la espalda, le atraviesa el hígado, el hombre cae pesadamente sobre la piel de oso blanco. La alfombra empieza a mancharse de rojo. Para ellos es el final. Suben a celebrar, a tomar un trago para calmar los nervios, pero el silencio abajo es engañoso. Minutos después, Félix baja solo, una vez más, solo para comprobar el cadáver, y lo que ve lo deja paralizado. Rasputín yace en el suelo, pero sus ojos están abiertos, y no solo abiertos, están clavados en él, llenos de un odio feroz, vivo. De pronto, con un gruñido animal, el hombre herido de muerte se levanta, le arranca las charreteras a Félix de un tirón, lo ataca. Félix huye, gritando, escaleras arriba, con ese monstruo de leyenda persiguiéndolo, escupiendo sangre, rugiendo su nombre. Rasputín irrumpe en el patio nevado, aullando de dolor y rabia, corriendo hacia la reja. Es cuando Purishkevich, desde la ventana, le dispara. Le da en el costado, falla. Vuelve a disparar y esta vez le acierta en la espalda. Rasputín se detiene pero sigue en pie. Un tercer disparo, esta vez en la frente, y por fin el gigante cae. Se desploma en la nieve, esta vez sí, esta vez para siempre. Lo arrastran, lo amarran, lo envuelven en una lona y lo tiran al río Nevá bajo el hielo. Los conspiradores respiran, creen que han matado a la bestia, pero el forense, días después, haría un descubrimiento que les quitaría el sueño para siempre. Y ese es el dato bomba que cambia toda la historia, Pablo. No murió por el veneno, ni por la bala al hígado, ni por la de la frente. Cuando recuperaron el cuerpo helado, el examen forense fue claro: sus pulmones estaban llenos de agua del río. Eso significa una cosa y es aterradora. Rasputín, después de todo, después del cianuro, después de 3 balazos, seguía vivo cuando lo tiraron al agua helada. En términos médicos, la causa final de muerte fue ahogamiento. El hombre imposible de matar murió ahogado. Piensen en esa imagen, bajo el hielo del Nevá, consciente, luchando por respirar. Esa es la leyenda,
pero para entender cómo un solo hombre pudo poner en jaque a un imperio y desafiar a la muerte misma, necesitamos retroceder a los helados campos de Siberia. Imagínense Siberia a principios del siglo XX, frío, aislamiento, un mundo que parece detenido en otra época. Ahí en Pokrovskoye creció Grigori Rasputín, campesino, analfabeto, borracho y con fama de mujeriego entre las aldeanas, el tipo de hombre que en cualquier otra línea de tiempo la historia olvidaría, pero la historia a veces se tuerce y la línea de tiempo de los Romanov se torció justo cuando ellos más lo necesitaban, porque en 1905, con la guerra ruso-japonesa perdida, el zar Nicolás II cuestionado y una revolución en ciernes, llega a San Petersburgo este hombre de campo, con ropas sucias y un olor a establo que no lograba disimularse con incienso, y se presenta ante la familia imperial. No se inclina como debe ser, mira fijamente a la zarina a los ojos, los llama papá y mamá, y luego se acerca al pequeño Alexei, el heredero al trono que sufre de una enfermedad que hace que el más mínimo golpe pueda matarlo, la hemofilia, y le dice simplemente, ahora estarás bien. Un asistente que estaba en la habitación escribiría después que era como si hubiera entrado un animal salvaje, pero un animal que entendía los secretos del alma. Y ahí, en esa entrevista de trabajo más extraña de la historia, empezó todo. La pregunta que vamos a desentrañar hoy es la gran pregunta. ¿Cómo un hombre así, salido de la nada, logró en apenas una década convertirse en la sombra detrás del trono, en la voz que la zarina Alejandra escuchaba por encima de sus generales y ministros? ¿Era un santo, un monje iluminado? ¿Era un demonio, un brujo? ¿O era algo mucho más moderno y por eso mucho más familiar para nosotros? Espera, Pablo, ahí hay un salto narrativo muy grande de animal salvaje a sombra del trono. No es magia, es contexto. Rusia en 1905 es un polvorín. La monarquía está desprestigiada y la familia real en privado está desesperada. Alexei es su talón de Aquiles, su tragedia personal que no pueden controlar con toda su riqueza y poder. La medicina de la época no tenía respuestas para la hemofilia, así que cuando aparece un tipo que viene de la tradición de los starets, esos místicos campesinos siberianos a los que la gente del campo veneraba y que además parece tener un efecto calmante sobre el niño, no es que lo invitaran a gobernar de la noche a la mañana, es que encontraron un ancla emocional, un placebo de lujo. El cómo empieza ahí, en la desesperación más profunda. Exacto, y esa desesperación en la puerta dentro del humo. Bueno, genial, lo que lo convierte en un caso de estudio es lo que pasó después, porque Rasputín no se quedó como el curandero de la familia, se convirtió en el consejero. Y ahí es donde la historia escala de anécdota familiar a pesadilla política. Piensen en esto, mientras la alta sociedad de San Petersburgo organizaba tertulias para reírse de él y las damas de la corte repartían panfletos acusándolo de orgías. En el palacio de Alejandro, la zarina Alejandra tecleaba frenética telegramas codificados al zar, que estaba en el frente de la Primera Guerra Mundial. Nuestro amigo dice que no ataquen hasta la luna nueva, nuestro amigo recomienda no nombrar a ese ministro, tiene mal corazón, más de 100 telegramas en 2 años. Ella vivía en una realidad paralela, una burbuja donde nuestro amigo era el único canal de comunicación con la voluntad de Dios, y ese hombre, el campesino borracho, estaba decidiendo con corazonadas y supuestos mensajes divinos los movimientos de un imperio en guerra. No necesitaba un título, no necesitaba leer, solo necesitaba que creyeran en él y ellos creyeron. Y ahí está el verdadero misterio para mí, no sus poderes, sino su impacto sistémico. Los datos son escalofriantes. Entre 1915 y 1916, en solo 16 meses, la influencia de Rasputín o la paranoia de la zarina interpretando sus palabras provocó la rotación de un tercio del gobierno. 4 primeros ministros, 5 ministros del interior. Imagina el caos, un estado en guerra con un comandante en jefe lejos y un gobierno que cambia cada vez que un campesino tiene un presentimiento. No es que fuera un genio del mal, es que se convirtió en el virus perfecto dentro de un sistema ya muy enfermo. Su hack no fue tecnológico, fue psicológico. Un hack psicológico, me gusta esa frase porque eso nos lleva de vuelta a la pregunta inicial, ¿santo, demonio o algo más?
Quizás la respuesta es más terrenal, quizás fue el primer influencer de la política moderna, un hombre que entendió, quizás de forma intuitiva, que en la era del desencanto y el miedo, la fe es el producto más valioso, y él lo vendía. Pero antes de llegar a esa noche final en el Palacio Yusupov, con pasteles envenenados y balas que no bastaban, debemos entender el hack perfecto que Rasputín ejecutó sin siquiera proponérselo. A ver, escuchen esto. Año 100.005. San Petersburgo huele a pólvora y a revolución. El Imperio ruso acaba de ser humillado por Japón, un país que muchos aquí consideraban insignificante. Los barcos hundidos, la flota del Báltico destruida. En las calles hay disparos, barricadas. Es el domingo sangriento. El zar Nicolás II, el dueño de una sexta parte del planeta, está acorralado en su palacio. Y en medio de ese caos político absoluto, en la sala privada de la familia Romanov hay otro tipo de desesperación, una más íntima, más silenciosa y por eso mismo más devastadora. El zarevich Alexei, el heredero, el único varón, el futuro de la dinastía, está condenado, tiene hemofilia. En 1905 eso es una sentencia de muerte lenta. Cada moretón, cada caída puede ser una hemorragia interna que los mejores médicos de Europa no pueden detener. Imaginen la escena, el imperio se desangra afuera y el heredero se puede desangrar adentro en cualquier momento. Es en este preciso instante cuando la fe en Dios, en la ciencia y en el propio destino está por los suelos, cuando un hombre entra en la habitación. No entra como un noble, entra como viene de la carretera, huele a tierra, a caballo, a vida cruda, tiene una barba enmarañada, unos ojos que, según todos los que lo conocieron, no te dejaban parpadear, unos ojos de un gris azulado tan intenso que hipnotizaban. Este no es un monje, es un starets, y eso, en la Rusia profunda, es una figura distinta. No es un sacerdote de iglesia, es un vagabundo santo, un místico errante que viene del pueblo, que habla el lenguaje del pueblo, y al que el pueblo le atribuye una conexión directa, sucia y real con lo divino. Se llama Grigori Rasputin, y su entrevista de trabajo, la primera con los Romanov, es quizás la más extraña de la historia. Según los relatos de los presentes, no se inclinó, miró fijamente a la zarina Alejandra, y luego, con una naturalidad pasmosa, se dirigió al zar y a la zarina llamándolos papá y mamá, como si ya fueran familia. Luego se acercó a la cama del pequeño Alexei, lo miró a los ojos y le dijo: «Ahora estarás bien». Un asistente que estaba ahí anotó después: era como si hubiera entrado un animal salvaje en la habitación, pero un animal que entendía los secretos del alma. Para Nicolás y Alejandra, rodeados de etiquetas, de protocolos vacíos y de mentiras de cortesanos, esa crudeza, esa aparente autenticidad fue un shock y un alivio. Aquí había alguien que no les mentía con buenos modales, les hablaba de igual a igual o quizás de algo superior a igual, y el niño, ante su presencia, se calmaba. Los ataques de ansiedad que empeoraban las hemorragias parecían esfumarse. Para unos padres desesperados eso no era un truco, era un milagro en tiempo real, pero el verdadero milagro, el que le daría la llave maestra de todo, estaba por llegar 7 años después. Espera, Pablo, ahí hay un punto crucial que siempre se pasa por alto. La medicina de 105 entiende la hemofilia, pero no puede tratarla. No hay factor octo, no hay transfusiones efectivas. El tratamiento es reposo, hielo y desesperación. Lo que Rasputín ofrece, de forma consciente o no, es control de síntomas, no de la enfermedad, sino del pánico. La ansiedad del niño eleva su presión arterial, lo que puede acelerar una hemorragia. Si logras una sugestión tan poderosa que lo calmas, fisiológicamente estás ayudando. No es magia, es psicología aplicada de la manera más rudimentaria y efectiva. El cómo podría ser hipnosis, carisma puro o simplemente la novedad de un personaje que rompe la rutina del enfermo. Lo fascinante no es que funcionara, sino que la familia real, con acceso a toda la ciencia europea, decidiera que esta era la solución en la que iban a depositar su fe absoluta. Y esa fe se puso a prueba de la manera más dramática posible. Año 1912. La familia está de casa en su palacio de Spala, en Polonia. Alexei, que entonces tiene 8 años, se golpea en una pierna. Es un golpe trivial para cualquier niño, pero para él es una catástrofe. Se desata una hemorragia interna tan masiva, tan terrible,
que el muslo se le hincha monstruosamente, la piel se tensa, el dolor es atroz. Los médicos están las 24 horas, aplican compresas, inyecciones de morfina, nada funciona. El niño grita de dolor durante días, la fiebre sube, la zarina Alejandra no se mueve de su lado y los doctores finalmente se rinden. Le dicen a los padres que es cuestión de horas, que se preparen para lo peor. En un acto de desesperación total, Alejandra envía un telegrama a Rasputín, que está en su pueblo en Siberia, a miles de kilómetros de distancia. El mensaje llega, y la respuesta de Rasputín es un telegrama breve, críptico, que se ha vuelto legendario. Dice, más o menos, el niño no morirá. No permitas que los médicos lo molesten demasiado. Eso es todo. No hay una oración compleja, no hay un ritual, un mensaje de fe. Cuentan que cuando Alejandra leyó el telegrama en voz alta junto a la cama de su hijo moribundo, una calma extraña invadió la habitación. Ella dejó de llorar y, milagrosamente, al día siguiente, la hemorragia se detuvo. La fiebre bajó. Alexei comenzó a recuperarse. Piensen en el impacto psicológico de eso. Para Alejandra ya no había duda. No era un curandero simpático, era un enviado, un canal directo de Dios enviado para salvar a su hijo y por extensión a la dinastía. Desde ese día, Spala en 1912, cualquier cosa que saliera de la boca de Grigori Rasputín tenía el peso de un dogma. Él había demostrado en el momento más oscuro que su conexión con lo divino era real, y con esa llave maestra Rasputín no entró solo a los salones del palacio, entró directamente al centro de mando de un imperio en guerra. Y con esa llave maestra de la Mokie Faz, de la fe absoluta, Rasputín pasó de ser el curandero de la familia a algo mucho más peligroso. Se convirtió en el algoritmo humano del Imperio ruso. Año 1915. Nicolás II, el zar, se marcha al frente de batalla para comandar personalmente al ejército en la Primera Guerra Mundial y deja a quien a cargo en San Petersburgo, a su esposa, la zarina Alejandra, una mujer alemana de origen profundamente religiosa, aislada en el palacio de Alejandro y absolutamente convencida de que su amigo Grigori era un canal divino. Imagínense la escena. Mientras en las trincheras morían cientos de miles de rusos, en el palacio Alejandra se sentaba a su escritorio y tecleaba telegrama tras telegrama, más de 100 en apenas 2 años, y no eran mensajes de saludo, eran consultas de Estado, estrategia militar, nombramientos políticos, y todos firmados con un código consejos de nuestro amigo. Rasputín, el campesino siberiano semianalfabeto, se había convertido en el asesor en la sombra de la emperatriz regente, y sus consejos no eran sutiles. Entre 1915 y 1916, en solo 16 meses de locura, su influencia directa o indirecta hizo caer a 4 primeros ministros, a 5 ministros del Interior, a 3 ministros de guerra. Piensen en eso, un cambio de gobierno completo cada pocos meses. Un ministro del Interior, el hombre a cargo de la policía y el orden interno, duraba menos que un invierno ruso. El Estado se volvía ingobernable, y todo porque un hombre, entre borrachera y borrachera, le susurraba al oído de la zarina cosas como no me gusta la cara de ese, o ese tiene mal corazón, o citaba un versículo bíblico que ella interpretaba como una señal divina para destituir a un general. Rasputín se había convertido en un virus en el sistema operativo del imperio y el sistema empezaba a crashear. Espera, Pablo. Ahí hay que hacer una distinción crucial. ¿Tenía Rasputín un plan maestro? ¿Era un genio manipulador con ambición política? La mayoría de los historiadores dice que no. No hay evidencias de que quisiera gobernar. Era un instrumento, un algoritmo, como dices, pero uno pasivo. Sus consejos venían de corazonadas, de chismes que le contaban sus seguidores, de intuiciones místicas. El problema no era su maldad, era su capricho combinado con la fe ciega de su usuario. Alejandra creía que filtrar todas las decisiones del Estado por el filtro Rasputín era lo que Dios quería. El resultado fue una rotación de ministros del 30% anual. En plena guerra mundial, es la receta perfecta para el colapso. Y el colapso no solo era administrativo, era social.
Mientras en el palacio se enviaban esos telegramas cifrados, San Petersburgo hervía de rumores. La aristocracia vivía en una realidad paralela. En los salones elegantes, entre el champán y el caviar, se hablaba de orgías secretas, se imprimían panfletos obscenos donde se le acusaba de ser un espía alemán, de tener a la zarina bajo un hechizo sexual, de dirigir una secta perversa. La prensa, silenciada por la censura, no podía hablar de él abiertamente, así que la información se deformaba en el boca a boca, se convertía en monstruo. Había veladas anti-Rasputín, donde las damas de la alta sociedad leían poemas satíricos contra él. Era el chisme de Estado convertido en arma, y en el centro de este huracán, Rasputín ni siquiera intentaba esconderse, salía borracho a los restaurantes, se jactaba de su influencia, acosaba camareras. Era como si disfrutara viendo arder los pilares del mundo que lo despreciaba. Cada ministro que caía por su culpa era una humillación pública para la nobleza. Cada rumor sobre su intimidad con la zarina era una puñalada al prestigio de la dinastía. Sin disparar un solo tiro, Rasputín estaba deslegitimando a la monarquía ante los ojos de quienes debían sostenerla. Los ricos, los poderosos, los oficiales del ejército. Se había convertido en el síntoma visible de la enfermedad terminal del régimen, y para la élite rusa ya no bastaba con sacarlo del poder, había que borrarlo, extirparlo como a un tumor maligno. Y ahí está el punto sin retorno, porque cuando dejas de ver a alguien como un rival político y empiezas a verlo como una entidad maligna, la lógica cambia. No se trata de ganar una votación o de hacer un escándalo en la prensa, se trata de un exorcismo. Los hombres que conspiraron para matarlo no eran revolucionarios, eran monárquicos furibundos, el príncipe más rico de Rusia, un gran duque de la familia Romanov, un político de ultraderecha. Creían genuinamente que matando a este campesino iban a salvar al zar y al imperio, iban a purgar el mal. Pero lo que no entendían es que Rasputín ya no era la causa del problema, era la encarnación del caos que ellos mismos habían permitido que creciera. Matarlo no iba a arreglar los telegramas, ni a devolver la credibilidad a la zarina, ni a detener la guerra. Solo iba a convertir la leyenda en mito. Exacto, para la élite rusa, Rasputín ya no era un problema político, se había convertido en una maldición, en una bestia mística que había poseído el alma del imperio, y para las maldiciones no basta con una bala. Imagínense la escena, noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, el Palacio Moika en San Petersburgo, propiedad del hombre más rico de Rusia, el príncipe Félix Yusupov. Hay nieve en los patios, un frío que corta la respiración. En el sótano han preparado una habitación con tapices persas, una cruz de ébano, un gramófono tocando Yankee Doodle. Es una trampa, por supuesto, pero no es una trampa cualquiera. Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y un puñado de conspiradores no están planeando un simple asesinato político. Lo que describen después en sus memorias suena a guión de una película de terror. Están preparando un ritual. Piensan que no están lidiando con un hombre, están lidiando con algo que no debería poder morir. Por eso el plan es excesivo, es sádico. Primero, el veneno. Pasteles y botellas de vino de Madeira envenenados con cianuro de potasio. La dosis, según Yusupov, era suficiente para matar a 5 hombres al instante. Lo traen a Rasputín con la excusa de conocer a la bella esposa de Félix, y allí, en ese sótano decorado como un escenario macabro, comienza la prueba. Rasputín llega inquieto al principio, pero se sienta y come. Come varios pasteles envenenados, bebe no una sino varias copas del vino envenenado. Los conspiradores, escondidos en el piso de arriba, esperan el grito, el colapso, el silencio. Minutos pasan, luego media hora. Yusupov no puede creerlo. Baja y lo encuentra a Rasputín perfectamente consciente, un poco mareado tal vez, pero vivo, charlando, pidiendo más vino y mirando a Yusupov con esos ojos que todo el mundo describía como hipnóticos. El pánico, el verdadero pánico sobrenatural, empieza a apoderarse del príncipe. ¿Qué clase de ser es este que el cianuro no puede tocar? Espera. Ahí hay un punto crucial que siempre se pasa por alto. El cianuro, la teoría más sólida, apoyada por químicos forenses que han revisado el caso, es que el veneno pudo degradarse. El cianuro de potasio mezclado con el azúcar de los pasteles o expuesto al aire puede formar compuestos menos letales, o la acidez del vino pudo neutralizarlo parcialmente. No estoy diciendo que no fuera una dosis brutal, lo era,
Pero la inmunidad de Rasputín pudo tener una explicación terrenal y química, no mística. Lo que pasa es que en la mente de Yusupov, en pleno acto, eso no importaba. Él ya creía que estaba frente a un demonio. Y ese escuchas en el mérito correcto, que cuando la explicación terrenal falla, el cerebro humano recurre al horror. Yusupov, desesperado, sube a consultar con los otros. No funciona, debe haber gritado, el veneno no funciona. Y cuando no puede soportar más la tensión, baja de nuevo al sótano solo y encuentra a Rasputín de pie tambaleándose pero con una lucidez aterradora. Lo mira y entonces, según las memorias de Yusupov, Rasputín sonríe, una sonrisa burlona de quien conoce un secreto terrible y le dice, con una calma que hiela la sangre, Félix, Félix, hoy vas a matar a Cristo. Esa frase, no me vas a matar a mí, vas a matar a Cristo. En ese instante, para Félix Yusupov, deja de ser un príncipe matando a un plebeyo, se convierte en un apóstol traicionando a un dios falso o quizás en un hombre cualquiera enfrentándose a algo infinitamente más antiguo y oscuro, y el miedo se transforma en rabia. Yusupov saca un revólver, dispara, el primer disparo le da en el pecho, en el hígado. Rasputín cae de espaldas con un rugido, parece muerto. Los otros conspiradores bajan, celebran, pero el ritual aún no ha terminado. Porque minutos después, mientras Yusupov está solo con el cuerpo, pasa lo imposible. Rasputín abre los ojos, con un esfuerzo sobrehumano se incorpora. Se abalanza sobre Yusupov, le arranca las charreteras de la túnica, lo agarra del cuello y escupe, con los labios llenos de espuma rosada, su última palabra. ¡Canalla! Yusupov huye, gritando de terror. Rasputín, herido de muerte, se arrastra por el patio nevado hacia la puerta, hacia la libertad. Es entonces cuando los otros conspiradores lo alcanzan. Disparan de nuevo, le dan en la espalda, en el riñón, cae, y aún no es suficiente. Lo golpean con una barra de hierro, le aplastan el cráneo, lo envuelven en una tela, lo cargan en un coche. El rito de purificación se ha convertido en una carnicería. A ver, un dato brutal de la investigación que cambia todo. La autopsia, la que se hizo cuando sacaron el cuerpo del río, encontraron los 3 impactos de bala, las heridas contundentes, pero también encontraron agua en sus pulmones. Pablo, eso significa que después de todo eso, después del veneno, de los disparos, de la paliza, Rasputín seguía con vida cuando lo arrojaron al Nevá. No murió por el cianuro ni por las balas de manera inmediata, se ahogó, consciente, bajo el hielo. Creían que haya terminado, arrojaron su cuerpo al río Nevá helado, pero el agua guardaba el secreto final. Creían que había terminado, arrojaron su cuerpo al río Nevá helado, pero el agua guardaba el secreto final. Imagínense esto, es la madrugada del 30 de diciembre, San Petersburgo es un bloque de hielo silencioso, el coche avanza por los muelles, las ruedas crujiendo sobre la nieve sucia. Dentro, envuelto en una alfombra o una tela, está el cadáver que ya no debería resistir más, o eso creen ellos, Félix Yusupov, Vladimir Purishkevich, los demás. Hombres poderosos, aterrorizados por su propia obra, abren un agujero en el hielo del pequeño Nevá, el agua negra y gélida los mira y arrojan el paquete, se hunde. El círculo de oscuridad se cierra otra vez. Fin de la historia, excepto que no. Porque 3 días después, un policía encuentra un cuerpo varado en la orilla, cerca del puente Petrovsky. Las manos congeladas, rígidas, apuntando hacia el cielo, es él. Lo llevan a la morgue y ahí un forense hace el descubrimiento que convierte una leyenda sangrienta en una pesadilla. Los pulmones de Grigori Rasputín estaban llenos de agua del Nevá. Piensen en eso, en lo que significa. No murió por el cianuro, no murió en el acto por las balas que le perforaron el hígado y el riñón, no murió por los golpes que le destrozaron el cráneo. Después de todo el ritual de muerte, después de que el príncipe, el gran duque y el político ultranacionalista hicieron todo lo humanamente posible para borrarlo del mundo, Rasputín seguía vivo, respirando, con el corazón latiendo débilmente pero latiendo. Cuando ese agua helada, a varios grados bajo cero, llenó sus pulmones, él estaba consciente. Sintió el frío que quema como fuego, sintió la oscuridad total, el peso del hielo sobre él y se ahogó. Su último acto de resistencia no fue sobrenatural, fue terriblemente, espantosamente biológico.
Su cuerpo, el cuerpo de un campesino siberiano acostumbrado a los extremos, se aferró a la vida con una tenacidad que sus asesinos, aristócratas de salón, ni siquiera podían concebir. Su asesinato no fue un homicidio limpio, fue un exorcismo fallido, y el demonio, en su último aliento, les demostró que todo su poder, todo su veneno, toda su pólvora y su acero no habían sido suficientes. Tuvieron que recurrir al elemento más antiguo e impersonal, el agua congelada de un río de invierno, y aún así le costó minutos, quizás agonizantes minutos, morir. Espera, Pablo, eso plantea una pregunta técnica macabra, pero crucial. Si tenía agua en los pulmones, significa que realizó movimientos respiratorios involuntarios al entrar al agua, el reflejo de la inmersión, pero estamos hablando de un cuerpo con heridas catastróficas. Un disparo en el hígado causa una hemorragia interna masiva, uno en el riñón igual, el trauma craneal severo. La hipotermia en ese agua habría sido rapidísima. La combinación es casi inverosímil. No es que fuera un hombre invencible, es que su cuerpo tardó un tiempo absurdamente largo, antinatural, en apagarse. Los forenses de 1917 debieron quedarse helados, nunca mejor dicho. Lo que examinaban desafiaba la medicina de la época, y esa imagen, la del cuerpo recuperado con los pulmones llenos, es la prueba forense irrefutable de que el plan, el ritual completo, fracasó estrepitosamente hasta el último segundo. Exacto, y ese fracaso resonó como un gong en los pasillos del poder. La noticia del asesinato, con todos sus detalles grotescos, se filtró inmediatamente. No fue un triunfo, fue un escándalo que mostró a la aristocracia como un grupo de asesinos supersticiosos y torpes. Mataron al demonio, sí, pero en el proceso destaparon toda la podredumbre de la corte, mostraron que el zar, el padre de la patria, no podía controlar ni a su propia familia, que su primo, el gran duque Dimitri y un príncipe de la sangre, eran unos criminales. La monarquía perdió los últimos restos de autoridad moral que le quedaban. Rasputín murió en diciembre. En marzo, la revolución de febrero, en el calendario juliano, los derrocó a todos. Y ahí está la ironía final, la que cierra el círculo de su profecía. En esa carta que dejó, le dijo al zar: si me matan tus parientes, tu familia no vivirá más de 2 años. Nicolás II, Alejandra, Alexei y sus hijas fueron ejecutados en julio de 1918, 18 meses después. Con su muerte, los conspiradores pensaron que salvarían a Rusia, pero solo aceleraron el fin de todo un mundo. 18 meses, ese es el número mágico, la distancia entre el cadáver de Rasputín en el Nevá y las balas en el sótano de la casa Ipatiev. Su profecía no era sobrenatural, era la lectura perfecta de un sistema en fase terminal. Rasputín no derribó al zar, no hizo la revolución, él era la señal de humo más negra, el síntoma más escandaloso de que el paciente, el imperio ruso, había abandonado todo tratamiento racional. Piensen en esto. La zarina, la gobernante de facto, envió más de 100 telegramas en 2 años consultando a un campesino sobre estrategia militar. Entre 1915 y 1916, un tercio del gobierno central rotó siguiendo sus corazonadas. ¿Qué imperio sobrevive cuando su toma de decisiones pasa de los gabinetes a los salones privados y a los mensajes codificados a un amigo? Ninguno. Rasputín fue la pantalla en la que se proyectó toda la desesperación, la incompetencia y la fe ciega de una élite que ya no creía en sí misma, creía en milagros, y encontró a su hechicero personal. Espera, Pablo, no tan rápido. Es tentador verlo solo como un síntoma pasivo, un termómetro, pero un termómetro no prescribe medicinas. Él sí, influir en el nombramiento de 4 primeros ministros en 16 meses no es solo ser un espejo, es ser un actor con un poder real y destructivo. Su consejo desorganizó la maquinaria de guerra en el momento más crítico. Fue un catalizador activo del caos. Tienes razón, Juan. Fue un actor, pero un actor cuyo libreto lo escribió la desesperación de otros. Esa es la clave. La investigación habla de las dos realidades paralelas. En los salones de San Petersburgo corrían panfletos sobre sus orgías, chismes que hoy llamaríamos virales. Mientras, en el palacio de Alejandro, Alejandra tecleaba esos telegramas febriles creyendo que eran órdenes divinas. Rasputín fue el primer fenómeno de desinformación a escala estatal.
un deepfake en carne y hueso. La corte se envenenó a sí misma creyendo en su propia narrativa, una de fe absoluta y otra de odio visceral, ambas alimentadas por rumores, y cuando el puente entre la realidad y la ficción se rompió, todo se vino abajo. Por eso su figura resuena hoy. No miramos a Rasputín para ver a un monstruo único, lo miramos y vemos el prototipo, el modelo original de lo que pasa cuando el poder o la gente, exhausta de datos contradictorios y soluciones complejas, decide creer en el hechicero, no en el médico, cuando prefiere el milagro confortable a la verdad incómoda. En nuestra era de gurús digitales, algoritmos que confirman nuestros sesgos y teorías que explican todo demasiado fácil, Rasputín es el espejo. Nos recuerda que la fe, cuando reemplaza a la razón en los pasillos del poder, no salva imperios, los ahoga.